En lo profundo del bosque, donde los caminos se vuelven senderos y las sombras parecen alargarse como dedos al caer la noche, existe una cabaña. Es una cabaña vieja, olvidada por el tiempo, hecha de madera oscura que cruje con cada ráfaga de viento. Está ubicada en un claro, rodeada por árboles inmensos que susurran en las noches de tormenta. Para muchos, este lugar sería el escenario perfecto para un cuento de terror, pero para Clara, esta cabaña era un refugio, su escape de un mundo que la había dejado exhausta y deseando soledad. Clara era una joven mujer de unos 30 y tantos años. Había dejado la ciudad unos meses atrás, buscando tranquilidad. Su vida se había vuelto monótona, llena de estrés y problemas que parecían no tener fin. Así que, cuando encontró esta cabaña en un anuncio de alquiler, pensó que era la oportunidad perfecta para reconectar consigo misma y encontrar un poco de paz en la naturaleza. Lo que no sabía es que esa paz se rompería en 1000 pedazos en una sola noche. La noche había caído rápido, y las nubes habían empezado a congregarse desde la tarde, presagiando una tormenta. Clara estaba acurrucada en una manta frente a la chimenea. Había encendido el fuego porque la temperatura había bajado de repente. Sentía el aire frío colarse por las grietas de las ventanas de la cabaña. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo de madera, marcando un ritmo irregular. Mientras hojeaba un libro de cuentos antiguos, encontró una historia que le llamó la atención. Hablaba de un hombre que podía escuchar voces de su futuro. La idea la hizo sonreír. ¡Qué absurdo!, pensó. Pero, ¿qué tan absurdo era, realmente? La noche era fría y oscura, y, a veces, su imaginación podía ser su peor enemigo. Cerró el libro, sintiendo que la historia era demasiado inquietante para esa noche. De repente, el teléfono de la casa sonó. Era un teléfono fijo, de los antiguos, con un timbre agudo y penetrante que resonó por toda la cabaña. Clara saltó en su lugar, sorprendida. ¿Quién llamaría a estas horas, y en medio de una tormenta? Nadie sabía que estaba allí, excepto por un par de amigos cercanos y su familia, que rara vez la llamaban. Por un momento, pensó en dejarlo sonar, pero la curiosidad la venció. Se levantó lentamente y cruzó la sala de estar con paso cauteloso. La luz de la chimenea proyectaba sombras alargadas en las paredes, que parecían moverse como figuras danzantes. Al llegar al teléfono, lo miró fijamente por un segundo, dudando, antes de descolgar el auricular. ¿Hola?, preguntó, su voz más firme de lo que realmente se sentía. Al otro lado de la línea, no hubo respuesta. Solo un silencio profundo, casi opresivo, como si la llamada viniera de un lugar muy, muy lejano. Clara pudo escuchar el sonido de su propia respiración y el tamborileo constante de la lluvia. Entonces, un sonido se coló entre la estática, un susurro distorsionado, tan leve que apenas era audible. Se estremeció. Pensó que podría ser algún fallo en la línea, un efecto de la tormenta interfiriendo con el servicio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, insistió, con un tono un poco más elevado. Pero solo recibió más estática en respuesta. Finalmente, colgó, sintiendo un hormigueo incómodo en la nuca. Probablemente un error, pensó, tratando de calmarse. Volvió a su lugar junto a la chimenea, pero esta vez le resultó imposible concentrarse en la lectura. Sentía el aire cargado de electricidad, y no solo por la tormenta. Pasaron unos minutos y el teléfono volvió a sonar. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Algo en el tono de esta llamada era diferente, sonaba más insistente, más cercano. Dudó por un segundo, pero su curiosidad mezclada con un toque de irritación la hizo levantarse de nuevo. Al descolgar el auricular, escuchó más claramente el susurro, que ahora parecía estar diciendo algo, aunque no lograba distinguir las palabras. El susurro se volvió más intenso, más claro, y Clara creyó escuchar su propio nombre siendo arrastrado por el sonido estático. Clara. Era como si alguien, una mujer, estuviera pronunciando su nombre desde el otro lado de un abismo. Su respiración se aceleró, y colgó el teléfono de golpe. Esta vez, un verdadero pánico empezó a instalarse en su pecho. ¿Qué estaba pasando? Clara se quedó mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar en cualquier momento. Sus pensamientos se volvieron frenéticos. ¿Será alguien jugando una broma?
Será algún tipo de problema con las líneas telefónicas. Pero lo que más le asustaba era lo que había escuchado, su propio nombre, pronunciado de una manera tan familiar, tan cercana, que la hizo sentir un escalofrío. Decidió desenchufar el teléfono. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que le temblaban las manos. Estaba tratando de actuar racionalmente, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. De que, en algún lugar de esa cabaña, algo la observaba. El viento comenzó a aullar con más fuerza, y la tormenta se intensificó. Los truenos sacudían la cabaña, y la luz titilaba con cada relámpago. Clara se movió con cautela por la casa, inspeccionando cada habitación. En su mente, intentaba convencerse de que no había nada de que preocuparse, pero su cuerpo estaba en modo de alerta total. Cuando llegó a la cocina, un trueno particularmente fuerte hizo que las luces parpadearan y se apagaran por completo. La oscuridad la envolvió de inmediato. Clara contuvo el aliento, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Solo la tenue luz de la chimenea iluminaba débilmente la sala principal. El timbre del teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, venía desde otro lugar de la casa. Clara se quedó inmóvil, sin entender cómo era posible. Ella había desenchufado el teléfono, lo sabía con certeza. Entonces, ¿cómo podía estar sonando otra vez? El sonido venía del final del pasillo, de la pequeña habitación de huéspedes que apenas utilizaba. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Avanzó lentamente, cada paso acompañado por el crujir del suelo de madera. Cuando llegó a la puerta, la abrió con cautela, y se sorprendió al ver, en la penumbra, un teléfono antiguo de disco sobre una mesita en la esquina de la habitación. No recordaba haber visto ese teléfono antes. De hecho, estaba segura de que no pertenecía a la casa. El teléfono seguía sonando, su timbre era grave y resonante, como si proviniera de otro tiempo, otro lugar. Clara, sin entender cómo ni por qué, sintió que tenía que contestar. Se acercó con la mano temblorosa, extendiéndola lentamente hacia el auricular. Lo levantó con un movimiento rápido, llevándolo a su oído. «Clara», dijo una voz baja y quebrada, con una claridad que le heló la sangre. «Tienes que escucharme». Clara sintió que el mundo se le venía abajo. Esa voz, era su voz. La reconocería en cualquier lugar, pero sonaba diferente, más envejecida, cargada de miedo y desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, la voz continuó, esta vez con una urgencia que la hizo estremecer. «No estoy sola en la casa. Está aquí, contigo», gritó la voz, y Clara sintió que el terror le congelaba cada célula del cuerpo. Giró lentamente, con el corazón golpeando en su pecho. En la penumbra, justo detrás de ella, una figura alta y oscura se materializó, apenas visible con la débil luz que entraba por la ventana. La figura no tenía rostro, solo una sombra amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. Clara se quedó paralizada. Podía sentir el peso de la presencia detrás de ella, una sensación densa y opresiva que se instalaba en su pecho, dificultando cada respiración. La figura no tenía rasgos discernibles, pero había algo inquietante en su forma. Era como si la oscuridad que la envolvía estuviera viva, moviéndose y retorciéndose, como si tuviera su propia conciencia. La luz de los relámpagos que entraba por la ventana parpadeaba, iluminando brevemente la silueta y haciendo que la sombra pareciera latir, pulsar, como si respirara. Los segundos se hicieron eternos. Clara sabía que debía moverse, escapar, pero era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Sentía que, si hacía el más mínimo movimiento, esa cosa la atraparía. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror y confusión. La voz al otro lado del teléfono, su voz, seguía susurrando desesperadamente, pero ella ya no podía escuchar lo que decía, sus oídos zumbaban con el sonido ensordecedor de su propio pánico. La figura comenzó a emitir un sonido, un crujido bajo y gutural, como ramas secas quebrándose en una noche fría. Era un ruido que no parecía natural, un sonido que vibraba en los huesos de Clara, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Sintió que ese sonido penetraba en su mente, haciéndola perder la noción del tiempo y el espacio. En ese instante, Clara sintió un deseo irracional de mirar hacia el teléfono, como si la voz al otro lado fuera la única conexión con la realidad que le quedaba. «Clara, corre», gritó la voz desde el teléfono, con un tono de urgencia que la hizo reaccionar de golpe. Clara soltó el auricular, que cayó colgando y balanceándose suavemente, golpeando el lado de la mesa con un ruido sordo.
No tuvo tiempo de pensar, se giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación, sintiendo una ráfaga de aire frío como si algo hubiera pasado rozándola. No miró atrás. Su corazón latía tan rápido que casi le dolía, y su respiración era un jadeo agudo que resonaba en el pasillo oscuro. A medida que avanzaba, sentía que la cabaña se volvía más estrecha, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Llegó a la sala principal, donde las brasas de la chimenea apenas iluminaban la habitación. El viento aullaba con más fuerza, y la tormenta golpeaba las ventanas con una furia inusitada. Clara sabía que tenía que salir de allí. Tomó la linterna que había dejado en la mesa, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cayó. Logró encenderla y apuntó hacia la puerta principal. Por un momento, pensó que tal vez había escapado, que lo que había visto en la habitación era solo producto de su mente sugestionada. Se tomó un segundo para recuperar el aliento, apoyándose contra la pared y tratando de calmarse. El sonido de la lluvia y el viento parecía amortiguar todo lo demás, dándole una falsa sensación de tranquilidad. Pero entonces, escuchó algo que la hizo congelarse de nuevo, un golpeteo suave, rítmico, que venía de las escaleras del piso de arriba. Era un sonido casi imperceptible, pero en el silencio inquietante de la tormenta, resonaba como un tambor. Clara levantó la linterna, apuntando hacia las escaleras, pero la luz apenas alcanzaba a iluminar el primer escalón. La oscuridad parecía envolver los peldaños, como si los devorara. Sintió un impulso contradictorio de acercarse y averiguar qué era ese ruido, como si algo más fuerte que su propio miedo la atrajera hacia allí. Avanzó un paso, luego otro, y otro más. Su respiración era superficial, y cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Al llegar al pie de las escaleras, el sonido se hizo más claro. Era como un susurro rítmico, como el roce de algo arrastrándose lentamente hacia abajo. Clara apuntó la linterna hacia el segundo piso, y por un breve instante, un destello de luz iluminó una figura encorvada al final del pasillo de arriba. Era algo pequeño, como un niño, pero con las extremidades demasiado largas y delgadas, y la cabeza inclinada a un ángulo antinatural. La figura estaba de pie sobre las manos, con la cabeza girada de una manera imposible, mirándola fijamente. Los ojos eran enormes, blancos y sin pupilas, reflejando la luz de la linterna como los de un animal. Clara sintió una ola de terror indescriptible que la hizo retroceder, pero el suelo crujió bajo su peso, y la figura reaccionó. La criatura comenzó a moverse hacia ella con una velocidad antinatural, bajando los escalones de manera grotesca, como si no tuviera huesos. Clara gritó y salió corriendo hacia la puerta principal, pero sus manos temblorosas apenas podían girar el pomo. Sentía que la criatura estaba justo detrás de ella, que podía sentir su respiración fría en la nuca. En un último esfuerzo desesperado, logró abrir la puerta y salió corriendo al exterior. Afuera, la tormenta era casi impenetrable. La lluvia azotaba con fuerza, y el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Clara corrió por el barro y los charcos, con el agua fría empapando su ropa y pegándola a su piel. Los truenos rugían y los relámpagos iluminaban el bosque en destellos rápidos, mostrando los árboles que se balanceaban violentamente y las sombras que parecían alargarse y moverse como si estuvieran vivas. No tenía un rumbo claro, solo quería alejarse lo más posible de la cabaña. El barro hacía que sus pasos fueran pesados y resbaladizos, y varias veces casi cayó, pero el miedo la impulsaba a seguir. Podía escuchar algo detrás de ella, un ruido de crujidos y golpes, como si la criatura la estuviera persiguiendo. De repente, en medio de la tormenta, Clara llegó a un pequeño claro. Se detuvo, jadeando, con la linterna aún en la mano. Apuntó la luz a su alrededor frenéticamente, buscando cualquier señal de que la criatura la había seguido. Pero no había nada, solo el sonido del viento y la lluvia. Por un momento, pensó que estaba a salvo. Pero entonces, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado. Clara se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Y entonces, en el silencio de la tormenta, escuchó una voz. Era la misma voz que había oído en el teléfono, su propia voz, pero más clara, más cercana. «No puedes escapar de ti misma», dijo la voz, y de entre los árboles emergió una figura idéntica a Clara, con la ropa mojada y el rostro contorsionado en una expresión de terror. Clara se quedó paralizada, observando a su doble moverse hacia ella. Cada paso que daba era como un eco del suyo, cada expresión, un reflejo de su propio miedo. Entonces,
La figura se detuvo frente a ella, y sus ojos se encontraron. En los ojos de su reflejo, Clara vio su propio destino, un destino del que no podía escapar. En ese momento, un relámpago iluminó el claro, y todo se volvió blanco. Nunca sabemos qué podemos encontrar en la soledad, especialmente cuando la tormenta nos envuelve y las sombras se alargan. A veces, los secretos más oscuros están dentro de nosotros mismos, y en noches como esta, esos secretos pueden salir a la luz. Si alguna vez recibes una llamada durante una tormenta, asegúrate de escuchar con atención, porque podría ser una advertencia desde el futuro, o quizá, algo mucho peor.